El señor Reddit dice: mi madrastra piensa que mi hija es su hija. Mi madrastra política es generalmente una mujer encantadora, es amable, servicial y dulce. Pero, Dios mío, últimamente quiero estrangularla. Mi suegro se casó con mi madrastra política cuando mi esposo era un adolescente, así que han estado juntos por bastante tiempo. Ella ha tenido problemas de infertilidad en el pasado, y después de varios intentos fallidos de FIV, descubrieron que no podían tener hijos. Creo que uno de los beneficios de casarse con mi suegro fue que heredaría 2 hijos, incluso si estaban cerca de ser adultos legales. Supongo que sabía que algún día ellos tendrían hijos y ella sería abuela. Ahora esto me lleva a mi problema. Antes de dar a luz a mi hija, sabía que venía una avalancha de molestias porque no había nacido una niña en la familia desde hacía mucho tiempo. Pero definitivamente no pensé que sería tan malo. Cuando estaba embarazada de mi hija, mi madrastra política me compró 4 bolsas llenas de ropa, a pesar de mi solicitud específica de que nadie comprara ropa porque crecerá en cuestión de semanas, así que es un desperdicio de dinero, y mis suegros tienden a comprar ropa con mensajes como la niña favorita de la abuela o la niña de papá. Cuando le dije a mi madrastra política que había aprendido de mis errores anteriores y que ni siquiera permitiría que la gente esperara en la sala de parto debido al caos que fue el nacimiento de mi primer hijo, otra historia sobre mi madrastra política versus mi suegra, y quién podía llorar más fuerte, ella sabe que tengo límites claros y ha visto las consecuencias cuando la gente los sobrepasa. Así que, en lugar de quejarse conmigo, dijo: oh, está bien, lo entiendo. Pero luego mi suegro me dijo que ella lloró hasta quedarse dormida todas las noches durante una semana. Tengo una buena relación con mi madrastra política, así que me dolió escuchar esto, pero al mismo tiempo se sintió como una maniobra para manipular mis emociones. Me senté con ella y le dije que esto no se trataba de ella y que, por supuesto, estaría involucrada en la vida de mi hija, solo que debía esperar un poco. Pareció entender, pero claramente no fue así porque el último año ha sido difícil, por decirlo menos. Esto nos lleva al día de hoy. Enumeraré los eventos para hacerlo más organizado. Constantemente se refiere a mi hija con variaciones de su niña preciosa, una tendencia común entre mis suegros, para ser honesta. Mi madre señaló lo extraño que era. La sorprendí inclinándose sobre la cuna de mi hija diciendo: eres el bebé por el que he rezado. Mi niña. Dios realmente ha respondido a mis oraciones. Intentó darle a mi hija un segundo nombre porque yo tuve el privilegio de darle el primero. Así no funciona. El nombre que eligió era el que había escogido para el bebé que perdió durante un aborto espontáneo, así que me dio escalofríos. Probablemente una de las cosas más raras fue cuando dijo: es tan hermosa. Lo sacó de ti. Es una pena, siempre quise ver mis rasgos en un niño. Quizás podamos decir que tiene mis ojos. Honestamente, solo la miré como diciendo: ¿qué demonios? Cuando mi hija llora, esta mujer se convierte en Usain Bolt y corre para recogerla mientras dice: SHH, ya estoy aquí, estás bien, nada puede lastimarte. ¿Qué iba a lastimarla? ¿Mi madrastra política? Por favor. Ahora usa la culpa como una herramienta. Soy muy reticente a que mis hijos duerman en casa de otras personas porque son muy pequeños, pero a pesar de esto, ella siempre pregunta: ¿puedo tener a mi hija por la noche? Le doy una razón para decir no. Ella insiste: ¿qué tal la próxima semana? Le doy otra razón. Ahora hace comentarios como: he montado todo un cuarto de bebé y ni siquiera lo ha usado una vez, ja. Me observa de manera inquietante. Necesito consejo. No sé cómo manejar esto. A veces preferiría que fuera como mi suegra, directa y brusca, porque puedo lidiar con eso. Pero no sé cómo manejar la pasivo-agresividad. Técnicamente, no sobrepasa mis límites, pero encuentra resquicios o usa la culpa. Lo entiendo, no pudiste tener hijos. Honestamente, siento empatía por ti, pero eso no significa que mi hija vaya a ser el bebé que siempre quisiste tener. Sin embargo, ella ha estado ahí para mí, y, en general, es una persona dulce. Pero desde que nació mi hija, se ha vuelto sofocante. Mi esposo ama a su padre y a mi madrastra política, y su padre no soporta que su esposa esté molesta. Así que sé que si mi esposo y yo intentamos hablar con ella de manera formal, llorará y tratará de manipularnos, tal vez sin intención. No sé cómo manejar a personas lloronas. ¿Algún consejo? Actualización: entonces, iba a esperar hasta el viernes, cuando mi madrastra política, mi suegro, mi cuñado, su esposa y los niños vinieran. Mi ingenuo yo pensó que esto sería una conversación de 5 minutos, llevándola a un lado. Pero ustedes me asustaron, o más bien, me hicieron entrar en razón, con sus comentarios, así que tuve que prepararme de inmediato. Tengo que decir que las historias de este foro, algunas de las cuales ustedes me han señalado, son alarmantes. También un agradecimiento a la persona que enlazó el tráiler de la mano que mece la cuna. Esa es la escena más aterradora que he visto como madre. Esto está fuera de todo lo que conozco, y fue difícil ajustar mi perspectiva, mucho más aceptar que esta podría ser mi situación. Les daré un resumen de los eventos de anoche. Tan pronto como vi a mi esposo por la noche, rompí a llorar.
Él me miró impactado porque rara vez lloro, así que aunque no pensara que la situación con mi madrastra política fuera tan grave antes, ahora sabía que debía serlo para hacerme sentir así. Comencé a contarle todo. Algunas cosas ya las notaba, y ocasionalmente le comentaba cuando estaba al borde de arrancarme el cabello. Pero nunca en detalle. Principalmente porque, cuando veo a mi esposo, quiero tener conversaciones reales con él, no quejarme. Fue como vómito verbal, le hablé de los apodos, el constante sostener a la niña, el correr hacia ella antes que yo, la ropa, las cosas durante mi embarazo, la habitación de bebé, los constantes susurros en los oídos de mi hija, de Dios sabe que, el álbum de fotos, tiene más fotos de nuestra hija que yo. Le leí algunos de sus comentarios. Resalté lo que muchos de ustedes dijeron, que mi madrastra política nunca procesó adecuadamente su dolor, y esto se ha manifestado como una obsesión con mi hija. Su apego poco saludable no solo está dañando a nuestra hija, sino también a nuestro hijo, quien notará la diferencia de atención a medida que crezca. Además, afecta la salud mental de ella misma. Dejé claro que tengo aprecio por mi madrastra política, pero estoy asustada. Su apego es más serio de lo que habíamos pensado. Necesitamos hablar con ella y con mi suegro porque temo cómo podría terminar esto. Mi esposo se quedó sentado, escuchando todo lo que decía y leyendo. Lo primero que hizo fue abrazarme, y para alguien que rara vez llora, creo que lloré por todo Inglaterra en ese momento. Me dijo que siempre había sabido que ella no había procesado su dolor adecuadamente. Mencionó algunos episodios de su adolescencia. Luego dijo, primero, mi papá necesita darse cuenta de que su esposa es su preocupación principal y necesita ayuda. Mi preocupación principal eres tú y nuestros hijos, y mi papá tiene que respetar eso. Propuso que habláramos con ellos juntos, ya que si él hablaba solo con su papá, este probablemente intentaría ignorarlo. Hicimos un plan completo para comenzar desde un punto de preocupación en lugar de ataque, y luego abordar nuestros problemas, dejando claras nuestras reglas y límites, no serían manipulados, influidos ni violados. Cualquier incumplimiento indicaría que mi madrastra política no respeta nuestro rol como padres de nuestros hijos, lo que traería repercusiones. Luego volvimos al punto de la preocupación, abordar su salud mental y procesar su duelo. Mi mejor amiga, quien pasó por un aborto espontáneo hace años y fue a terapia, me dio el contacto de su terapeuta. Le dije a mi esposo que incluso si ella aceptara respetar nuestros límites, aún quería que fuera a terapia. Estas cuestiones no desaparecerán, y si no las puede proyectar en nuestra hija, las internalizará, lo que le causará más conflictos internos. Mi esposo estuvo de acuerdo, y ambos estuvimos en sintonía. Los niños estaban dormidos y yo me había calmado. Todo estaba listo. Recibí un mensaje de mi suegra diciendo que mi suegro y mi madrastra política querían venir a cenar mañana en lugar del viernes porque tenían una reunión en la iglesia. Estupendo, mi mente ansiosa podría enfrentarlo antes y no tendría que arrastrarse hasta el final de la semana. Actualización 2, esto ocurrió hace unas pocas horas, así que todavía estoy bastante abrumada. Sé que ustedes están acostumbrados a las locuras de las suegras, pero este nivel es totalmente nuevo para mí. Todavía estoy en estado de shock, así que perdonen cualquier error mientras lo escribo. Por la mañana, mientras me preparaba, mis manos estaban un poco temblorosas y sentía como si tuviera un cuchillo en el estómago. Creo que mi cuerpo me estaba advirtiendo que algo iba a salir mal. Mi madrastra política y mi suegro viven a 30 minutos en auto y siempre son puntuales. Recogí a los niños de la guardería, los acomodé y mi esposo llegó a casa. Todo estaba listo, los niños irían a dormir después de cenar, para facilitar la conversación. Sonó la puerta. Mi esposo la abrió y entraron saludando a todos. Mi madrastra política vio a mi hija en mis brazos y corrió hacia mí con los brazos extendidos. Mi amor, estás creciendo tan rápido. Ven con Nana. La miré directamente y dije, ¿podrías ayudarme en la cocina? Y le pasé a mi hija a mi esposo. Pareció un poco sorprendida, pero aún así vino a ayudarme. Durante la cena, pasó todo el tiempo mimando y centrándose en mi hija, quien simplemente estaba haciendo un desastre con la comida. Yo, madrastra política, tu comida se está enfriando. Ella, con voz de bebé, no importa. Mi princesa está un poco inquieta y necesita atención, ¿verdad? Yo, no podría importarle menos ahora mismo. Está disfrutando su comida, y tú deberías hacer lo mismo. Ella, tonterías. Empezó a comer, pero claramente seguía obsesionada con mi hija. Después de acostar a los niños, a pesar de las protestas de mi madrastra política, bajé y la encontré hablando con mi esposo y mi suegro. Decía, Panzer parece muy distante hoy. ¿Está bien? Antes de que mi esposo pudiera responder, me adelanté, de hecho, hemos estado esperando para hablar con ustedes. Todo el color desapareció de su rostro. Fue lo más extraño. Me senté junto a mi esposo, frente a ellos. Comencé, espero que no tomen esto como un ataque, ya que estamos realmente preocupados por esta situación. Desde que llegó nuestra hija, hemos notado un cambio. Pasaste de ser una abuela cálida y amorosa con nuestro hijo a adoptar un rol más cercano al de una madre con nuestra hija. Queremos dejar claro,
para que no haya confusión, que nosotros somos los padres de nuestra hija. Ella comenzó a llorar de inmediato. Justo como lo había anticipado. Continué, tenemos un conjunto claro de límites que has cruzado, probablemente sin querer, pero los has cruzado de todos modos. Queremos redefinirlos para evitar confusiones en el futuro. Yo soy la madre de nuestra hija. Cuando ella llora y estoy a 2 pasos de distancia, no aprecio que te apresures a recogerla antes que yo. A veces, hay que dejarla llorar un poco si no voy por ella de inmediato. Su llanto se intensificó. Mi suegro parecía molesto, pero yo seguí. Por favor, deja de referirte a ella como, tu niña, tu princesa, o cualquier cosa similar. Eres su abuela, una maravillosa, pero necesitas entender tu rol. También, basta de tomar tantas fotos. Puedes disfrutar el momento con ella sin necesidad de capturarlo todo. Mi esposo intervino, madrastra política, puedo ver que te estás poniendo muy mal. Y papá, sé que esto es un problema para ti, pero tienes que entender que nuestra preocupación principal son nuestros hijos. Nos preocupa tu apego poco saludable hacia nuestra hija. Necesitas abordar este tema y tu duelo no resuelto. No podemos permitir que estés sola con nuestra hija hasta que esto se solucione. Fue entonces cuando estalló. Se levantó de un salto y gritó, no puedes quitarme a mi niña. Es todo lo que tengo. Amo a esa niña. Nunca haría nada para hacerle daño. ¿Por qué intentas alejarla de mí? Panzer, he hecho tanto por ti. Fui la suegra que la madre biológica de tu esposo no pudo ser. ¿Y así es como me lo agradeces? Dios mismo me bendijo con esta familia, y ahora tú estás tratando de quitármela. Salió corriendo de la habitación gritando el nombre de mi hija. Todos nos quedamos paralizados. Nunca en mi vida pensé que fuera capaz de gritar así, y creo que mi suegro tampoco. Me levanté de inmediato y la seguí, adelantándome para bloquear su entrada a las escaleras. Comencé a gritar por mi esposo mientras ella lloraba desconsoladamente. Finalmente, la empujé hacia atrás y dije, tienes que irte. Sal de mi casa ahora mismo. Vas a despertar a mis hijos con tus gritos. Mi voz era firme y sorprendentemente serena, a pesar de que estaba en completo estado de shock. Ella me miró y se derrumbó, agarrándose a mis pies mientras seguía llorando y suplicando. Mi esposo y mi suegro finalmente aparecieron, tan impactados como yo. Mi esposo se acercó y le quitó las manos de mis pies, levantando su cuerpo que parecía flácido. Ella lo agarró por la cara, llorando, por favor, haré lo que quieras. Seguiré tus reglas, pero por favor, no me quites a mi niña. Ella es mi niña. Mi esposo miró a mi suegro y dijo, ella necesita ayuda, más de la que cualquiera de nosotros puede darle. Mi suegro finalmente reaccionó y trató de calmarla, poniéndole la chaqueta. Mientras la sacaban de la casa, seguía llorando y suplicando, por favor, por favor, por favor, Panzer, por favor. Fue lo último que escuché antes de que subieran al auto y se fueran. Corrí a revisar a los niños. Ambos seguían profundamente dormidos. Bajé y me senté en las escaleras, completamente agotada. Mi esposo se sentó a mi lado, tomó mi mano, y permanecimos en silencio durante 5 minutos, procesando lo que acababa de ocurrir. Más tarde, llamé a la guardería para informarles que no podían entregar a mis hijos a nadie más que a mí o a mi esposo. Antes, mis suegros habían recogido a los niños en ocasiones, así que quería evitar cualquier situación futura. También envié un correo a mi jefa, que es una amiga, para informarle que no iría a trabajar al día siguiente. No creo que vaya a dormir mucho esta noche. Estoy perdida y completamente aturdida después de todo esto. Actualización 3, han pasado muchas cosas. Quería escribir esto mientras todo estaba fresco, pero todo siguió escalando en un caos monumental. He omitido algunos detalles, pero quería agradecer a todos por su apoyo y consejos. Después del colapso de mi madrastra política, todo estuvo tranquilo durante unos días. No habíamos tenido noticias directas de ella ni de mi suegro, pero mi cuñado dijo que su padre estaba manejando la situación. Supuse que eso significaba que estaba buscando ayuda profesional para ella. Mi esposo le envió un mensaje de texto a su padre, expresando que nos alegraba que estuviera tomando las medidas necesarias para que ella recibiera atención profesional, y que no había vergüenza en ello. También dejó claro que, debido a los eventos recientes, limitaríamos el contacto y no habría contacto con los niños hasta que viéramos una gran mejoría. Las visitas, cuando ocurrieran, serían supervisadas. Su padre respondió, entendido. Gracias. Pensé que la situación estaba bajo control. Pero me equivoqué. No quería salir de casa para el Día de la Madre, pero mi esposo había planeado un día especial, así que acepté celebrarlo. Sin embargo, en el fondo me sentía culpable. No podía dejar de pensar en mi madrastra política, a quien siempre celebrábamos este día. Sabía que probablemente estaba destrozada. Por la mañana, preparé mi maquillaje y fui a darme una ducha. Cuando regresé, varios productos habían desaparecido. Supuse que era el estrés y que los había olvidado o extraviado, pero después de buscar y no encontrarlos, usé otros productos. Fue extraño,
Pero no imposible que hubiera cometido un error. Salimos y fuimos a un restaurante a 15 minutos de casa. Estaba bastante lleno, y hacía un poco más de frío de lo esperado, así que decidí volver a casa a buscar una chaqueta para los niños. Al llegar a casa, noté que la puerta lateral, donde está el área de reciclaje y contenedores, estaba ligeramente abierta. No es una puerta con cerradura, así que asumí que el viento la había empujado. Sin embargo, noté que un bote de basura estaba volcado, algo extraño porque estaba lleno y el viento no podría haberlo derribado. Con cautela, cerré la puerta y entré lentamente a la casa, con el corazón acelerado. Sabía que podía estar exagerando, pero tenía un mal presentimiento. Subí las escaleras, pasé por la habitación de mi hijo para recoger la chaqueta, y al entrar en la habitación de mi hija, vi algo que me horrorizó. La ropa de mi hija estaba organizada en filas en el suelo, no doblada, sino dispuesta como conjuntos completos con zapatos y accesorios. Y ahí, sentada con las piernas cruzadas en el piso, estaba mi madrastra política. Todo lo que pude decir fue, ¿qué demonios? Ella se levantó rápidamente, como si hubiera estado esperándome. Con una sonrisa espeluznante dijo, gracias a Dios que estás aquí, Panzer. Vine a celebrar el Día de la Madre con los bebés. No había nadie, así que no sabía qué conjunto ponerle. Por eso los acomodé para visualizarlo. Me sentí como si estuviera perdiendo la cabeza. Saqué mi teléfono para llamar a mi esposo, pero ella lo agarró y dijo, no, no tenemos que hacer eso. Su sonrisa era aún más inquietante. Estaba dividida. Mi instinto me decía que la golpeara, pero mi cabeza me recordaba que estaba inestable, vulnerable y claramente enferma. Madrastra política, necesitas irte ahora mismo. No se supone que estés aquí. ¿Estamos sin contacto? Pero es el Día de la Madre, replicó. Es el día que Dios creó para las madres y los niños. Debería estar con mi bebé. Fue suficiente para mí. Respondí, ella no es tu hija. Yo soy su madre. Ella es mi hija. Ni siquiera tienes relación biológica con ella. Estoy harta de esto. Le quité mi teléfono y comencé a bajar las escaleras para llamar a mi esposo desde la planta baja. Ella empezó a llorar detrás de mí. Mientras llamaba a mi esposo, escuché que gritaba detrás de mí, ¿es tu esposo? ¿Va a traer a nuestra hija? Sabía que entenderías. Esto fue un malentendido. Los bebés deben estar con sus madres. Y comenzó a reírse de forma maníaca. Le respondí, estás delirante. Nunca permitiré que estés cerca de ellos. ¿Te metiste a mi casa? ¿Quién hace eso? Voy a llamar a la policía. Ella empezó a llorar más fuerte y gritó, no puedes. Somos familia. No estoy haciendo nada malo. Eres tú quien está tratando de alejarme de ella. Mientras hablaba por teléfono, me di la vuelta y vi que tenía 2 cuchillos de cocina, uno en cada mano, apuntando a sus sienes. Nunca me había sentido más impotente y aterrorizada. Estaba llorando y diciendo que no podía vivir en este mundo sin su bebé. Traté de hablar con calma, rogándole que no lo hiciera. Estaba gritando y sollozando de manera incontrolable, diciendo que el mundo era demasiado doloroso y malvado. Yo también empecé a llorar, mitad por el miedo y mitad por lo horrible que era todo esto. Le rogué y supliqué, pero sabía que lo único que podía hacer que soltara los cuchillos era hablar de mi hija. Le dije, no puedes hacer esto. ¿Cómo afectará esto a nuestra? Finalmente, comenzó a sollozar y dejó caer los cuchillos. Los recogí rápidamente. Poco después, llegó la policía. El resto del día fue como un borrón. Mi esposo, mi suegro y mi cuñado llegaron poco después. Recuerdo gritarle a mi suegro, llamándolo débil y cobarde, y diciéndole que necesitaba internarla en un hospital para que recibiera ayuda psicológica. Me sentí mal por gritarle, pero era uno de los momentos más aterradores que había vivido. Mi madrastra política fue ingresada en una unidad psiquiátrica y sigue allí. Mi madrastra política fue ingresada en observación psiquiátrica y sigue hospitalizada. Ni mi esposo ni yo hemos ido a visitarla, pero mi cuñada me comentó que durante el primer día, estuvo gritando «déjenme morir» y llorando por mi hija. Ha pasado una semana, y me han dicho que ha mostrado mejoría. No sé cómo sentirme al respecto. Por un lado, siento que nuestra relación está permanentemente dañada. Por otro, me siento culpable porque sé que está enferma. Sin embargo, una parte de mí siempre la verá como impredecible, y por lo tanto, peligrosa para estar cerca de nosotros. Soy británica, por si no lo habían notado por mis frases y ortografía, pero vivo en los Estados Unidos. Conocí a mi esposo en la universidad, nos casamos y decidí quedarme. No tengo familia propia en este país, pero tenemos un apartamento en otro estado, donde vive mi mejor amiga, a solo 10 minutos en coche. Por ahora, mis hijos y yo vamos a quedarnos allí por unas semanas. Además, estamos considerando mudarnos definitivamente. Todo esto ha sido una prueba increíblemente difícil. Espero sinceramente que este sea el final de la locura. Actualización 4. Hola, chicos. Quiero compartirles cómo han ido las cosas.
Mi madrastra política, a quien le daremos un nombre ficticio más adelante, ya salió del hospital. Según lo que me contó mi cuñada, sus delirios han desaparecido, pero está profundamente deprimida al enfrentarse a la realidad de su vida y de lo que ha sucedido. Ahora está asistiendo a terapia. Se nos concedió la orden de alejamiento. Hablamos con nuestro abogado sobre los cargos de allanamiento, pero resultaron ser más complicados de lo que pensábamos. Honesta y sinceramente, creemos que necesita ayuda mental más que una corrección penal, así que decidimos no presentar cargos. Ahora tenemos un sistema de seguridad completamente nuevo que cubre toda la propiedad, con cerraduras y contraseñas nuevas que solo mi esposo y yo conocemos. Hicimos estos cambios el mismo día en que pusimos la casa en venta. Estoy muy triste por esto porque era mi casa soñada, pero lo que ha sucedido ha arruinado el lugar para nosotros. Además, mis suegros viven a solo 20 minutos en coche, lo que es demasiado cerca. Mis hijos y yo estamos temporalmente en nuestro apartamento en otro estado. Mi madrastra política nunca ha estado aquí ni conoce la dirección. Mis amigos han sido increíblemente solidarios, y mi hermana voló desde el Reino Unido para acompañarme. Ha sido un gran apoyo. También finalizamos nuestro testamento. Ya lo habíamos estado preparando, pero ahora nos aseguramos de que ni mi suegro ni mi madrastra política puedan ser los tutores legales de nuestros hijos en caso de que nos ocurra algo. Quiero aclarar algo de mi publicación anterior, no siento pena por mi madrastra política en el sentido de perdonarla o minimizar lo que hizo. Es más bien una lástima que la situación haya tenido que llegar a este extremo y que no haya otra opción más que cortar el contacto. Si soy completamente honesta, incluso con la orden de alejamiento, creo que ella intentará buscarnos. Dudo que le importen las consecuencias legales. Mi cuñada me dijo que le tomó tiempo, pero que ya no parece estar delirante, aunque sigue llorando todo el día porque no podrá vernos ni a los niños por mucho tiempo debido a lo que hizo. No puedo arriesgarme a permitir que esté cerca de mis hijos, sabiendo de lo que es capaz. Sin embargo, no me sorprendería que intenten manipularnos para que la dejemos verlos, especialmente con los cumpleaños de los niños acercándose. Mi suegro le prometió a mi madrastra política que, cuando mejore, por supuesto podrá volver a vernos. Mi cuñado intervino y le dijo que esa decisión no le corresponde a él. Ya hemos dejado claro que ella no estará cerca de nuestros hijos durante mucho tiempo. Ella lloró al escuchar esto. Por otro lado, el ejército de monos voladores, personas de su iglesia, nos ha estado contactando constantemente. Llamaron a mi esposo para decir que esta situación es terrible y que no deberíamos abandonarla en su momento de necesidad. Él simplemente colgó. El pastor de su iglesia, sin embargo, fue muy amable. Nos dijo que estábamos tomando los pasos correctos para proteger a nuestros hijos. Tenemos planes de vacaciones ya reservados, así que estaremos fuera del país por unos meses. Desafortunadamente, no podemos mudarnos fuera de los Estados Unidos de forma permanente, al menos no por ahora, pero definitivamente estamos considerando mudarnos a otro estado para un nuevo comienzo. Mi suegra biológica también regresó de sus viajes y ahora está acosando a mi esposo para obtener detalles, además de intentar asumir el papel de madre estable. Esto ha sido otra complicación, pero al menos sabemos cómo manejarla. Aún no hemos encontrado mi maquillaje desaparecido, y tuve que reemplazarlo, lo cual fue frustrante porque era caro. Actualización 5. Hola, chicos. He recibido varios mensajes preguntando por una actualización, y dado que han estado conmigo desde el inicio de este torbellino, aquí va. Este es un resumen porque, sinceramente, revivir todo esto resulta agotador. Les daré los puntos más destacados, aunque esto probablemente sea largo. Decidí llamar a mi madrastra política Navi, abreviatura de Not All About Baby Issues. Gracias a quien sugirió el nombre, es espeluznantemente apropiado. Hace un mes, mi cuñada me hizo una videollamada. Estaba ayudando a limpiar la casa de Navi y encontró una maleta. Curiosa, la abrió y encontró piezas de mi ropa, zapatos que no había visto en meses, sujetadores, guantes y un montón de cosas aleatorias, incluyendo ligas para el cabello y perfume. Cuando le preguntó a Navi sobre estos objetos, ella confesó que solía llevarse cosas mías, sin importar lo insignificantes que fueran. Dijo que quería hacer que las cosas fueran más familiares para mi hija cuando estuviera en su casa. Mi cuñada le preguntó sobre mi maquillaje desaparecido, pero ella dijo que no recordaba si había tomado algo de eso, lo cual es comprensible considerando lo fuera de sí que estaba en aquel momento. Así que el misterio del maquillaje sigue sin resolverse, pero todo esto ya es suficientemente raro. Durante las primeras semanas después de todo esto, mi suegro bombardeó a mi esposo con llamadas y mensajes. Mi esposo nunca contestó. Al parecer, mi suegro intentaba convencerlo de permitir que Navi tuviera sesiones de videollamada con los niños cada vez que ella tenía un momento difícil. En cuanto a los niños, se han adaptado bastante bien. Después de explicarles a nuestros hijos, especialmente a mi hijo mayor, por qué no verán a sus abuelos por un tiempo, no han preguntado mucho sobre ellos ni han mostrado problemas con la ausencia de Navi o mi suegro. Navi, por su parte, ha mostrado un progreso mental constante. Ya no está delirante, pero sigue lidiando con sus propios problemas. Honestamente, estaría orgullosa de sus avances si no estuviera causándome tantos problemas.
Ella y sus amigas de la iglesia han convencido a varias personas de que mis acciones son demasiado drásticas y que estoy haciendo esto por despecho. Según ellas, estoy usando esta situación como excusa para aislar a mi esposo y a mis hijos de su familia. Se han dedicado a reescribir la historia de lo sucedido. Afirman que exageré y manipulé el colapso desafortunado de Na'vi para crear una narrativa distorsionada. Cada pocas semanas recibo llamadas de personas preguntando si alguno de los rumores es cierto. Entre ellos, que engañé a mi esposo, que lo convencí de mudarnos para estar lejos de mi supuesto amante y que todo esto no tiene nada que ver con Na'vi, sino con mis propios defectos. Cuando se enteraron de que nos estábamos mudando, fue como si estallara una bomba. Una de las amigas de Na'vi vive cerca de nosotros y aparentemente fue la primera en enterarse. La conversación fue así. Na'vi, esto es demasiado. Entiendo que estuve equivocada, pero mudarse a otro estado. Espera, ¿piensa mudarse a Inglaterra? No puede hacer eso. Cuñado, sí, no creo que tengas voz ni voto en eso. Na'vi, sigo siendo su abuela. No puede hacerme esto. No tenemos planes de mudarnos al Reino Unido a corto plazo, pero aunque lo hiciéramos, no importa porque ella no verá a mis hijos de todos modos. Avanzando un poco, Na'vi y mi suegro decidieron tomarse unas vacaciones encantadoras en Londres mientras estaban en Europa. Ja. Claro, supuestamente fueron a visitar a la reina. No lograron localizarnos porque nosotros estábamos de vacaciones en Asia en ese momento. Eso no la detuvo de intentar llamar a mi hermana en el Reino Unido, pidiéndole su dirección para ponerse al día. Mi hermana fue muy directa y le dijo, no soy tan paciente como mi hermana. Llámame otra vez y vamos a tener serios problemas. Finalmente regresamos a los Estados Unidos, y estoy segura de que nuestro regreso traerá un nuevo nivel de problemas. Por cierto, descubrí algo espeluznante recientemente. Durante el colapso mental de Na'vi, cuando irrumpió en mi casa, también desapareció misteriosamente mi maquillaje. Nadie volvió a hablar de eso, hasta hace unas semanas. Estaba en nuestro antiguo estado para finalizar algunos trámites y asistir a la fiesta de compromiso de una buena amiga. Resulta que Na'vi era amiga de la madre de mi amiga, pero después de todo lo sucedido, mi amiga vio lo afectada que estaba yo y su madre decidió cortar toda relación con Na'vi. Sin embargo, Na'vi aún sintió la necesidad de felicitar a mi amiga por su compromiso y le envió una canasta de regalos. Por curiosidad, le pedí a mi amiga que me mostrara lo que había recibido. Cuando trajo la canasta, me quedé sin palabras. Todo en esa canasta era una versión nueva de los productos que Na'vi me había robado, la misma base de maquillaje, el bronceador, el lápiz labial, todo en mis tonos exactos. Mi amiga es muy pálida, así que es evidente que no eran para ella. Además, había un conjunto de lencería, ligas para el cabello y perfume. Decir que nos sentimos incómodas es quedarse corto. No sé si lo hizo para molestarme o por alguna razón aún más extraña, pero diría que es una evidencia bastante condenatoria. ¿Lo más gracioso? Esto es lo menos loco que ha pasado en estos 2 meses. Muy pronto, ustedes también quedarán atrapados en esta película de terror que es mi vida.